Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore. Bienvenidos a Colombia, igualdad ante la Constitución, pero con filtro de Instagram. El podcast donde analizamos cómo el artículo 13 de nuestra Constitución nos promete ser iguales ante la ley, mientras en la vida real nos grita desde el fondo: ¡ay, ternurita! La Constitución de 1901 dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Esto es maravilloso, ¿no? Pero también dice que el Estado debe garantizar condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. Entonces, la pregunta del millón de pesos: ¿todos los colombianos son ciudadanos de verdad, con derechos plenos, iguales y garantizados? Spoiler: depende si naciste en Bogotá o en Boyacá. Pero mejor vamos con los datos duros y argumentos reales. Vamos a los hechos, porque los derechos sin datos son como la política sin ejecución. Puro cuento. En la educación, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en 2024 solo el 53% de los jóvenes rurales terminan el bachillerato. En zonas urbanas de estrato 5 y 6, el acceso a educación superior es del 85%. Pero tranquilos, el ICETEX ofrece créditos con intereses dignos de una película de terror. ¡Estudien, vagos! En la salud, en Chocó hay un médico por cada 4.000 habitantes. En Bogotá hay uno por cada 600. Pero claro, todos tenemos derecho a la salud, solo que algunos, si se enferman, pues deben de rezar o caminar 8 horas hasta Bogotá. En la justicia, el 75% de las personas privadas de la libertad en Colombia son de estratos 1 y 2. ¿Y sabes cuántos corruptos condenados de cuello blanco hay en la picota? 0. Están en la casita, viendo Netflix, mucho más relajados que tú que me escuchas y yo que estoy haciendo este podcast. En el trabajo, el desempleo juvenil en Colombia es del 17%, pero en jóvenes afrocolombianos sube al 25%. En las zonas rurales, el 63% del empleo es informal. Pero ni hablemos de los accesos a servicios. El 100% de los hogares de estrato 6 tienen internet. Pero en Vaupés, solo el 16% de los hogares tienen conexión. Pero claro, todos tienen derecho a la información, solo que algunos no tienen ni energía eléctrica. La Constitución dice que el Estado debe proteger la vida, la libertad, la dignidad, pero si te desaparecen, ni el Estado te encuentra, ni la ley te reconoce. Eres un fantasma legal, un ciudadano sin cuerpo, sin justicia y sin voz. ¿Dónde están? ¿Dónde está la igualdad, la ciudadanía, el derecho a vivir? Aquí, tener derechos no te protege de desaparecer, ni desaparecer no te garantiza que alguien te busque. Porque si los que hacen un grafiti es delincuente, entonces yo, que soy una madre víctima de desaparición forzada, también soy un delincuente. Que las paredes no solamente son para cargar polvo, sino para plasmar la indiferencia de un Estado. Ahora vamos a conocer un poco sobre la igualdad formal versus la material. Primero, la igualdad formal. Es esa la que aparece en el diploma, en los libros y en los discursos del Congreso. La que dice que todos tenemos derecho a la salud, a la educación y a la justicia. La que dice que todos somos ciudadanos con cédula, voto y una EPS que no responde. Una parranda de sinvergüenzas, es una guarida de atracadores. Pero eso no significa que todos tengamos acceso real a esos derechos. Ahí entra la igualdad material, que busca reconocer que no todos partimos del mismo punto. Por ejemplo, si tú naces en La Guajira, sin agua, sin internet y con un hospital a 4 horas en burro, que aparte que estás en la inmunda, ¿de qué te sirve tener este derecho a la salud? Igualdad formal es tener el menú. Igualdad material es que te sirvan el plato. Y en Colombia, muchos solo ven el menú, pero por televisión con cable. Entonces, ¿todos somos ciudadanos ante la Constitución? Pues la ley dice que sí. La realidad dice pues unos son ciudadanos y los otros que miren a ver porque pues son sobrevivientes. En Colombia tu ciudadanía depende de tu ubicación, tu estrato, tu etnia
y tu apellido también. Y a veces hasta el lugar donde naciste dentro del mismo municipio. ¿Ciudadanos con derechos? ¿O cliente del Estado haciendo fila para ver si te cumplen alguno? Porque mientras unos tienen justicia con aire acondicionado, otros solo tienen derechos en formato de PDF. Solo sé que nada sé. Sócrates. ¿Yo qué voy a saber, huevón? Rigoberto Urán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje jurídico entre la fantasía constitucional y la tragicomedia nacional, la que nos dio muchísimas lágrimas, pero no de felicidad, de intranquilidad. Esto fue igualdad ante la Constitución, pero con filtro de Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio, si el sistema no colapsa antes, claro. Chao, ciudadanos en potencia. Cantando